Gestalt es una palabra alemana adaptada hoy día en el mundo entero, ya que no tiene equivalente exacto en otras lenguas. Hemos acordado pronunciarla como en alemán, Gestalt, también porque hemos acordado escribirla con mayúsculas, al menos mientras sea empleada como sustantivo y no como adjetivo, lo que da a la Gestalt, dicho sea de paso, un aire arrogante, mientras se encuentra en compañía de enfoques con minúsculas como el psicoanálisis, el psicodrama, la bioenergética, el reversing y otras innumerables corrientes del nuevo supermercado multinacional de la psique. Gestalten significa poner en forma, dar una estructura significante. En realidad, más que de Gestalt, sería más exacto hablar de Gestaltung, palabra que indica una acción prevista, en curso o terminada, que implica un proceso de puesta en forma, una formación. Nuestros diccionarios comunes solo han retenido por el momento el primer sentido histórico de la psicología Gestalt, teoría según la cual nuestro campo perceptivo y también nuestro campo intelectual, mnésico, afectivo, etc., se organiza espontáneamente bajo la forma de conjuntos estructurados y significantes, formas buenas o gestalten, fuertes y gestantes. La percepción de una totalidad, por ejemplo, un rostro humano, no puede reducirse a la suma de los estímulos percibidos, ya que el todo es diferente de la suma de las partes. Así, el agua es más que oxígeno e hidrógeno, y también una parte en el todo es diferente a esta misma parte aislada o incluida en otro todo. Debido a que tiene propiedades particulares de su lugar y de su función en cada uno de ellos, así un grito en un juego es diferente a un grito en una calle desierta. Estar desnudo bajo la regadera no tiene tampoco el mismo sentido que pasearse desnudo por los campos elíseos. Para entender un comportamiento hace falta entonces no solo analizarlos, sino sobre todo tener una visión sintética, percibirlo en el vasto conjunto del contexto global, tener un punto de vista no exacto, sino más amplio. Gestalt se practica hoy día en contextos y con objetivos muy diversos. En psicoterapia individual, frente a frente, en terapia de parejas, con las dos partes presentes simultáneamente, en terapia familiar, en grupos abiertos de terapia, a razón, por ejemplo, de una vez por semana o de un fin de semana al mes, pero también en grupos de desarrollo del potencial personal de cada uno, así como en el seno de instituciones, escuelas, establecimientos para jóvenes inadaptados, hospitales psiquiátricos, etc., o también en el área de las empresas del sector industrial o comercial. Esta corresponde principalmente a las personas que sufren de problemas físicos, psicosomáticos o físicos, catalogados como patológicos, o bien se dirige a las personas que enfrentan dificultades o problemas existenciales, desafortunadamente frecuentes como el conflicto, la ruptura, la soledad, el duelo, la depresión, la inactividad, bloqueos, sentimientos de ineficiencia o de impotencia, etc., o más aún a cualquier persona u organización. Buscando un pleno desarrollo de su potencial latente, no solo un mejor ser, sino un ser más, una mejor calidad de vida. ¿Dónde termina lo normal y dónde comienza lo patológico? ¿Cómo escoger entre la coerción excesiva en los asilos y la antipsiquiatría romántica? ¿Quién puede decir si el duelo de un ser querido o una ruptura amorosa son más fáciles de asimilar que una neurosis obsesiva o una frigidez primaria? No disponemos de una vara para medir las profundidades de los problemas. La Gestalt se sitúa en la encrucijada entre el psicoanálisis,
las terapias psicocorporales de inspiración reichiana, el psicodrama, el sueño dirigido, los grupos de encuentro, los enfoques fenomenológicos existenciales y las filosofías orientales. Pone el acento sobre la toma de conciencia de la experiencia actual, el aquí y el ahora, englobando el resurgimiento causal de una vivencia pasada, y rehabilita el sentimiento emocional y corporal generalmente censurado en la cultura occidental, que codifica con severidad la expresión pública de la cólera, tristeza, angustia, pero también de la ternura, el amor y la alegría. La Gestalt desarrolla una perspectiva unificadora del ser humano, integrando a la vez sus dimensiones sensoriales, afectivas, intelectuales, sociales y espirituales, permitiendo una experiencia global donde el cuerpo pueda hablarse y la palabra encarnarse. Favorece un contacto auténtico con los otros y con uno mismo, un ajustamiento creativo del organismo al medio que lo rodea, así como una toma de conciencia de los mecanismos interiores que nos empujan con mucha frecuencia a conductas repetitivas. Pone de relieve nuestros procesos de bloqueo o que interrumpen el ciclo normal de satisfacción de las propias necesidades y descubre nuestras evasiones, nuestros miedos y nuestras inhibiciones, así como nuestras ilusiones. La Gestalt no solo tiene como objetivo simplemente explicar los orígenes de nuestras dificultades, sino experimentar, experienciar las pistas de soluciones nuevas, a la búsqueda dolorosa del saber por qué prefiere el sentir cómo, movilizador del cambio. En Gestalt, cada uno es responsable de sus elecciones y de sus evasiones. Trabaja al ritmo y al nivel que le conviene, a partir de lo que surge en el instante, ya sea que se trate de una percepción, una emoción o una preocupación actual, de volver a vivir una situación pasada, mal resuelta o inacabada, o bien de perspectivas de porvenir inciertas. El trabajo por lo general es individualizado, aun cuando se practica en grupo, el cual se utiliza solo como apoyo o como eco amplificador. La Gestalt integra y combina de manera original un conjunto de técnicas variadas, verbales y no verbales, como el despertar sensorial, el trabajo de la energía, la respiración, el cuerpo o la voz, la expresión de la emoción, el trabajo a partir de los sueños, la creatividad, diseño, modelado, música, danza, etc. No se trata de comprender, analizar o interpretar los acontecimientos, los comportamientos o los sentimientos, sino más bien de favorecer la toma de conciencia global sobre la manera como funcionamos y de nuestros procesos, del ajustamiento creativo al medio ambiente, de la integración de la experiencia presente, de nuestras evasiones de nuestros mecanismos de defensa o resistencias. Se trata de una actitud básica que se diferencia a la vez del psicoanálisis y del conductismo, que constituye una tercera vía, original, comprender y aprender, pero sobre todo experienciar, con el fin de ampliar al máximo nuestro campo de vivencias y nuestra libertad de elección, tratando de salir del determinismo alienante del pasado y del medio, impregnado de nuestros condicionamientos históricos o geográficos, y volver a encontrar así una playa de libertad y responsabilidad. Lo importante no es lo que han hecho de mí, sino lo que hago yo mismo de lo que han hecho de mí. Por lo tanto, no se trata de negar ingenuamente el peso de la herencia biológica, ni de las experiencias de la primera infancia, tampoco de minimizar la presión cultural del medio social, sino de buscar más bien una coherencia interna de mi ser en el mundo en su conjunto.
con el fin de descubrir y desarrollar mi espacio de libertad, mi propio estilo de vida en su especificidad y en su originalidad. La Gestalt me estimula, sobre todo al principio, a conocerme mejor y a aceptarme tal como soy, y a no querer cambiar para imitar un modelo de referencia explicativo o idealizado, ya sea individual o social, interno o externo, filosófico, moral, político o religioso. Ser lo que yo soy antes de ser otra manera. Es la teoría paradójica del cambio. La Gestalt nos motiva de alguna forma a navegar en el sentido de nuestra propia corriente, más que a cansarnos de combatirla. Señalar las profundas corrientes internas de nuestra personalidad, aprovechar los vientos cambiantes de nuestro ambiente, manteniendo la responsabilidad vigilante de las velas y el timón, para realizar lo que yo soy y trazar mi surco efímero en la superficie del océano, según la ruta que yo me haya escogido. En la práctica estos principios desembocan en un método particular de trabajo, de inspiración fenomenológica, apoyado sobre un determinado número de técnicas, algunas veces llamadas juegos o ejercicios. Pero con mucha frecuencia estas técnicas, de las cuales algunas fueron inspiradas por el psicodrama y otras a su vez tomadas de otros enfoques, análisis transaccional, por ejemplo, son confundidas con la Gestalt por personas que ignoran casi todos sus principios fundamentales. Algunos imaginan o pretenden hacer Gestalt tomando como simple pretexto que ellos utilizan la silla vacía o que alguno hace hablar a un cojín, como si fuera suficiente actuar para hacer psicodrama o acostarse en un diván para hacer psicoanálisis. El cojín no es la Gestalt, como tampoco la asociación libre es el psicoanálisis. Pero tanto uno como otro pueden ser útiles en un contexto determinado. Podemos muy bien olvidarnos de estas, pero ¿por qué privarse y suprimirlas? Sin embargo, es la actitud actual de muchos de nuestros terapeutas que han adoptado una posición reaccionaria y defensiva, la que parece injustificada por los abusos desafortunados que se han hecho de algunos procedimientos. Sea lo que sea, aun si las variantes de estilo son importantes de un terapeuta a otro, las técnicas de la Gestalt no tienen sentido sino en su contexto de conjunto, es decir, integradas en una metodología coherente y practicadas de acuerdo a una filosofía general. Lo esencial de la Gestalt no está en sus técnicas, sino en el espíritu general del que procede y que la justifica.